a la casa del Señor, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre amado, porque sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar. Hoy te bendecimos, te alabamos, Padre, porque has sido bueno. Ponemos este tiempo, Señor, en tus poderosas manos. Que seas tú, bendito Padre, hablando, Señor, a través de nuestra hermana. Padre bendito que solamente sea un instrumento, Señor, en tus manos. Úsala grandemente, Padre amado, con gloria y con poder. Bendito Padre Celestial, abre la mente y el corazón de cada uno de tus pequeños, Señor, para que podamos guardar tu palabra, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Y no solamente guardarla, Señor, sino también ponerla por obra. Bendito Padre Celestial, aquí está tu hija, Señor. Úsala, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso para el Señor. Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en el libro. ¿Cuál libro vamos a leer? En el libro de Isaías. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, a partir del verso 1. Isaías 31. Lo vamos a leer en NTV. Y mientras lo encontramos, vamos a orar. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que vives y reinas, Señor, por todos los siglos, Señor, y que estás sentado en tu trono y moras, Señor Jesús, en los cielos, Padre. Te pedimos que guíes este mensaje y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Que nos ayudes a atesorar tu palabra en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. En nuestra mente, Padre, ayúdanos a grabarla, bendito Padre, y a llevarla siempre presente, Señor, para recordarla, Padre mío, en tiempos de dificultad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 30, vamos a ver a partir del verso 1. Hoy el Señor nos va a hablar acerca de toda nuestra fe y toda nuestra confianza deben estar depositadas únicamente en Él. Muchos de nosotros estamos cansados, trabajados, nuestra alma está agobiada muchas veces y estamos desfalleciendo y nos estamos quedando sin fuerzas, precisamente porque todas las cosas las estamos buscando hacer como nosotros queremos o por nuestra propia fuerza. Entonces tenemos que aprender a descansar en Dios, a dejar que Él tome el control de nuestra vida, de todas las situaciones que podemos estar viviendo. Porque cuando tú y yo tratamos de resolver alguna situación en nuestras propias fuerzas, ¿qué pasa? O terminamos en más problemas por andar haciendo como no debíamos, y terminamos cansados, terminamos fastidiados, agobiados, desfallecemos, terminamos preocupados, porque tratamos de hacer las cosas como nosotros queremos, porque nosotros quisiéramos cambiar a las personas, nosotros quisiéramos que los demás tal vez hicieran las cosas como nosotros las hacemos, como nosotros queremos, y eso nos lleva a enojarnos, a amargarnos y a cansarnos. Entonces hoy Dios nos va a enseñar que nos apoyemos en Él, que toda nuestra confianza esté puesta en Él. Nosotros no somos Dios. A veces también nosotros queremos ayudar a todas las personas y no podemos ayudarnos ni a nosotros mismos, porque nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos cambiar a nuestra familia, no podemos cambiar a los de nuestra casa,
Pero Dios dice que si nosotros estamos quietos y reposamos en Él y confiamos en Él y estamos tranquilos en Él va a hacerlo por nosotros. ¿Amén? Nosotros no podemos cambiar nada. Lo único que nosotros podemos hacer es que en todas las cosas le pidamos a Dios que nos dé dirección, que nos aconseje, que nos ayude, que nuestros dichos, nuestras palabras siempre sean con amor, como si Dios, más bien es Dios hablando a través de nosotros, que nuestras palabras, que nuestros dichos siempre sean con amor y pedirle a Dios que Él nos direccione y que Él nos ayude. Amén. Entonces Isaías 31 está en NTV. Isaías 31. Dice: ¿qué aflicciones espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Dice aquí que ese pueblo entonces estaba haciendo las cosas contrarias a como Dios decía. ¿Y qué era lo que les esperaba? Dice, ¿qué aflicción les espera? Porque cuando nosotros hacemos las cosas de manera contraria a como Dios dice, pues no vamos a encontrar sino solamente aflicción. Dice aquí que hacían alianzas que no eran dirigidas por su espíritu. En ese momento el pueblo de Dios iba a hacer alianza con Egipto para que Egipto los ayudara. Y ellos no estaban buscando protección en Dios. Ellos ya estaban buscando cómo ayudarse a ellos mismos en sus propias fuerzas. Andaban buscando, y así a veces los hijos de Dios, andamos buscando por allá afuera protección que Dios mismo nos da y que no tendríamos por qué buscar afuera. Andamos buscando amor de los hombres, amor que Dios mismo nos da y que no tendríamos por qué buscar, porque Él nos llena en todos los sentidos y en todos los aspectos. Andamos buscando a lo mejor aprobación de todo el mundo, cuando el que realmente nos debe importar que nos dé su aprobación es Dios. Entonces aquí este pueblo estaba haciendo lo contrario a lo que Dios decía. El Señor por acá les hablaba: yo los voy a ayudar, no tengan miedo de sus enemigos, que en ese momento eran los asirios. Y Dios les hablaba: no tengan miedo, yo los voy a ayudar, yo los voy a amparar, vengan a mí. Y el pueblo parecía que no escuchaba a Dios y andaban buscando en sus propias fuerzas. Dice el 2: pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Ese pueblo entonces dice que buscaban la protección del faraón. O sea, este pueblo encontraba razones para confiar en faraón. A lo mejor porque tenía gente de guerra, tenía caballos, carros de guerra, tenía jinetes. Encontraban razones para confiar en faraón, pero no encontraron razones para confiar en Dios. Y a veces así nosotros encontramos muchas razones para confiar en un amigo, en mi vecino, en el mundo, en mi trabajo. Y parece que no encontramos razones para confiar en Dios. ¿Sí se va entendiendo? Sí, amén. Amén. Dice el 3. Pero por confiar en el faraón serán humillados y por depender de él serán avergonzados. Entonces Dios quiere que dependamos totalmente, completamente y absolutamente solo de Él. Amén. Amén. Hasta ahí.
Ahora vamos a ir al verso 31, al capítulo 31. Al 31. 31:1. Dice aquí: hay de los que descienden, igual en NTV, por favor. Entonces ese pueblo ya iba a hacer alianza con Egipto, porque pensaron que Dios no los podía ayudar. No confiaban en Dios. Andaban buscando, dice que buscaban refugiarse en la sombra de Faraón, bajo la sombra de Egipto. Y así a veces nosotros tenemos más esperanza en lo que el mundo nos puede dar que en lo que Dios nos puede dar. Hay apoyos, por ejemplo, que el gobierno da y que son buenos, son excelentes y son bendición. Pero lo malo es cuando yo ya tengo más mi esperanza en lo que el gobierno puede darme que en lo que Dios me va a dar. Tengo más confianza en lo que mi familia puede darme que en lo que Dios me va a dar. Tengo más esperanza en lo que el hombre me puede ayudar que en la ayuda que Dios me puede dar. Dice: ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayudar? El 30 también empezaba así: ¿qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel. Entonces ellos tenían razones para confiar en Egipto, porque Egipto tenía caballos, porque Egipto tenía conductores, tenía carros de guerra. Pero también tenían razones para confiar en Dios. ¿Amén? ¿O no tenían razones para confiar en Dios? Sí las tenían. Dice el 2: en su sabiduría el Señor enviará una gran calamidad, no cambiará de parecer, se levantará contra los malvados y contra quienes los ayudan. Pues estos egipcios son simples seres humanos, no son Dios. Sus caballos son solo carne, no espíritus poderosos. Cuando el Señor levante el puño contra ellos, quienes los ayudan tropezarán, y aquellos que reciben ayuda caerán. Todos caerán y morirán juntos. Al Señor, no sé qué palabra usar, así como el Señor dice la palabra que aborrece el pecado, lo detesta, pero de la misma manera al Señor no le agrada cuando su pueblo no confiamos en Él. La razón por la que caerían y morirían juntos era porque no confiaban en Él, porque no querían poner su esperanza en Dios. Dice el 4: pero el Señor me ha dicho: cuando un león joven y fuerte ruge sobre la oveja que ha matado, no lo asustan los gritos ni los ruidos de toda una multitud de pastores. De la misma manera, el Señor de los ejércitos celestiales descenderá para pelear en el monte Sión. Dios les estaba dando la promesa de que Él mismo descendería y Él mismo pelearía por su pueblo. Dios les estaba diciendo: aquí Dios defendería a su pueblo. Dice que como un león, Dios defendería a su pueblo con la ferocidad de un león. Sin embargo, ellos no le creyeron.
Dios les dijo, o sea, el mismo Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, va a descender y va a pelear en el monte Sión. No tienen por qué ir y buscar ayuda en Egipto. Yo mismo los voy a amparar. Pero el pueblo no sé qué pensaba, no sé qué se imaginaba, que ellos... Ahorita vamos a regresar al 30 y dice la palabra de Dios que allí iba todo el pueblo en medio del desierto, llevaban sus camellos, llevaban sus tesoros y llevaban sus riquezas para pagarle a Egipto a cambio de protección. Estaban dispuestos a entregarle su riqueza y sus bienes a Egipto a cambio de protección. Cuando Dios les había dicho, yo voy a pelear en el monte Sión. Dice ahora el 5. El Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un ave protege su nido. Defenderá y salvará la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará. O sea, ¿qué más necesitaba escuchar ese pueblo? Si dice Dios, yo los voy a defender con la ferocidad de un león, les voy a dar protección como la protección que le da el águila a sus hijitos en el nido. Así Dios iba a cuidar a su pueblo. Dios cuidaría a su pueblo, dijimos, como lo hace un león, y además, no sé qué palabra utilizar, si está en la Biblia la palabra ternura, con la ternura con que un águila cuida a sus hijitos. Y el pueblo le decía a Egipto, les damos nuestra riqueza, nuestros caballos, nuestros camellos, nuestros tesoros, pero dennos protección. Es como cuando a ti y a mí Dios nos dice, yo soy tu sustentador, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, y tú ya andas viendo qué mueble de tu casa vas a vender para salir del problema. O tú ya andas viendo qué es lo que vas a hacer, porque pareciera que no tienes un Dios proveedor, que no tienes un Dios que te escucha. Entonces vemos la historia de Israel y decimos, ¿qué más necesitaba ese pueblo? Si Dios les estaba diciendo, los voy a amparar, los voy a cuidar, los voy a librar, y ellos ya andaban viendo qué le iban a dar a Egipto a cambio de protección. Y nos parece como que no lo entendemos, ¿verdad? Decimos, ¿cómo el pueblo no entendía? Pero esos mismos somos tú y yo, cuando no creemos que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador, que Dios puede hacer posible lo imposible. Pero a veces tú y yo ya andamos viendo a quién le vamos a pedir, a quién le vamos a decir que nos ayude, cuando es Dios. Dios es nuestro ayudador. Dice ahora el 6, pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven y regresa al Señor. En ese momento, ¿por qué Dios llamó pueblo rebelde y perverso al pueblo suyo? No era porque anduvieran matando, adulterando, fornicando, no. Era porque no confiaban en Dios, porque andaban buscando ayuda que Dios ya les había dicho que Él les iba a dar, pero no le creyeron. Y Dios les dice, ven y regresa al Señor. Tenemos que venir y regresar al Señor, no solamente cuando mentimos, cuando matamos, cuando adulteramos. También tenemos que venir y regresar al Señor cuando no nos estamos apoyando completamente en Él. Tenemos que volver a Él de nuestra falta de fe y de nuestra desconfianza en Él. Tenemos que creerle. Él todo lo puede. Dice el 7. Yo sé que llegará el día glorioso, cuando cada uno de ustedes desechará los ídolos de oro y las imágenes de plata que han hecho sus manos pecadoras. Los asirios serán destruidos, pero no por las espadas de los hombres. La espada de Dios los golpeará.
Se dejarán llevar por el pánico y huirán. Los fuertes jóvenes asirios serán llevados cautivos. Hasta los más fuertes temblarán de terror, y los príncipes huirán al ver sus banderas de guerra, dice el Señor, cuyo fuego está en Sión y sus llamas arden desde Jerusalén. Vamos a regresar al 30. 30 a partir del 6 en NTV. Entonces dice que, ahí está, ¿verdad? Dice, este es el mensaje que recibí con respecto a los animales del Negev. La caravana, aquí es donde ahí iba el pueblo en medio del desierto, a llevar su riqueza a Egipto. Con respecto a los animales del Negev, la caravana se mueve lentamente a través del terrible desierto hacia Egipto. Burros cargados de riquezas y camellos cargados de tesoros para pagar por la protección de Egipto. Viajan a través del desierto, lugar de leonas y leones, lugar donde viven las víboras y las serpientes venenosas. A pesar de todo esto, Egipto no les dará nada a cambio. Entonces este pueblo iba a pagarle a Egipto por protección. Protección que Dios mismo les daría sin cobrarles nada. ¿Isaías qué es? Isaías 36. Entonces dice que iban a pagar por la protección de Egipto. O sea, ese pueblo no tenía necesidad de andar por el desierto. Dice que andaban en medio de víboras y serpientes venenosas, pero no tenían necesidad de andar allí, porque Dios les daría protección. Dios los defendería de los asirios que venían contra ellos, pero ellos no le creyeron a Dios. Amén. Entonces, aquí vamos a ir, aquí mismo, vamos a seguir el 7. Las promesas de Egipto no sirven para nada, por lo tanto lo llamaré Rahab, el dragón inofensivo. El mundo también promete muchas cosas. Sin embargo, dice aquí, las promesas de Egipto no sirven para nada. Lo que el mundo nos puede prometer no servirá para nada, porque pronto todo pasará. El único tesoro eterno que nosotros tenemos es Dios. Dice la palabra que lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es invisible. Amén. Yo decía, como que no veo hoy que haya yo sacado mucha producción para mañana. Entonces yo recordaba y decía, pero lo que ves es temporal, y lo que no ves, porque aparentemente pues no vemos nada, físicamente no vemos nada cuando estamos haciendo nuestro bosquejo, preparando nuestra prédica. Pero Dios dice, lo que ves es temporal y lo que no ves es eterno. Amén. Yo decía, pues estoy aquí con mi libreta escribiendo y pues físicamente no veo nada, pero estamos atesorando en lo eterno. Dice entonces 8. Ahora ve y escribe estas palabras. Escríbelas en un libro, así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo de que este pueblo es rebelde y terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Les dicen a los videntes, dejen de ver visiones. Les dicen a los profetas, no nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables, cuéntenos mentiras. Olvídense de toda esta tristeza, apártense de su senda estrecha, dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. Wow. Así hay personas que nos dicen, mira, ya no me digas nada de Dios, ya no me hables nada de Dios. Y así era este pueblo, dejen de hablarnos
acerca del Santo de Israel. Pero ahorita vamos a llegar a un verso donde amé más a Dios, no sé si sea la expresión correcta, o alabé más su misericordia, porque a pesar de que ellos decían, dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel, ellos decían, ya no nos hablen más de Dios. Y ahorita vamos a ver lo que Dios les decía. Dice el 12, esta es la respuesta del Santo de Israel. Dado que ustedes desprecian lo que les digo, pero más bien confían en la opresión y en las mentiras, la calamidad caerá sobre ustedes de repente, como una pared pandeada que explota y se cae. En un instante se desplomará y se derrumbará. Dios les estaba diciendo lo que pasaría, porque no escuchaban sus palabras. Entonces así dice que como una pared pandeada que de pronto se desploma, así pasaría con su pueblo. Y Dios estaría, ¿verdad?, desde su trono observando todo. No sé si tú puedas imaginarte a Dios allá arriba mirando. Dice la palabra de Dios que el Señor se humilla a mirar a los hombres aquí en la tierra. El Señor allá arriba, ¿verdad?, se inclina a mirar al pueblo que iba caminando con sus camellos en medio de las víboras a pagar por su rescate. Y el Señor también vería cuando cayera Egipto y cuando cayera el pueblo juntamente con él. Dios lo estaba viendo, lo sabía todo. Él conoce todo, Él lo sabe todo. Amén. Sin embargo, Dios siempre espera por ti y por mí. Y Dios ya sabe que aunque te equivocas, si tú te equivocas, Dios ya conoce todo lo que viene, todo el panorama. Él ya conoce, si Linda toma esta decisión, le va a esperar dolor. Y Dios siempre nos habla y nos lo dice. Y conoce lo que vendrá. Y si yo me equivoco y ya llegó el dolor a mi vida, aún Dios sigue siendo bueno. Dios nos sigue amando y Dios sigue esperando por nosotros. Entonces hay veces, no sé si puedas imaginarte que Dios dice, ¿en qué problema ya se metió Linda? Y ya ve a Linda llorando, bien afligida. Sin embargo, dice Dios, te sigo esperando. Ven, regresa. Así como vimos que les decía, aunque son un pueblo rebelde y perverso, vengan, vuelvan al Señor. Y dice aquí el 14, ustedes serán aplastados como una vasija de barro, hechos añicos de una manera tan completa que no habrá un pedazo lo suficientemente grande para llevar los carbones de una hoguera, ni un poco de agua del pozo. O sea, al hacer el Señor esa comparación de que no quedaría ni un pedazo de barro donde cupiera agua, o sea, significaba que iban a ser despedazados, molidos. Dice el 15, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. ¿Qué significa descansar en Él? Amén. Ustedes se salvarán solamente si regresan a mí y descansan en mí. Descansar en Dios significa dejar de querer tener el control de todas las cosas. Tú no puedes controlar la conducta de tu esposo, de tu esposa. Tú no puedes tener el control de muchas situaciones. Tú no puedes tener el control.
Descansar en Dios entonces significa, amén, confiar en Dios y que tú no quieras tener el control de todas las cosas. Y es algo que nos cansa y nos agobia. Querer controlarlo todo, no podemos, no somos Dios. A veces decimos, Señor, el trabajo, la casa, mis hijos, mi esposo, también tengo que servir en la iglesia, y andamos cargados, afanados, preocupados, oprimidos, y Dios dice, solamente si descansas en mí, ya no quieras tener el control de todos, ya no quieras querer hacer las cosas por tu propia fuerza. Descansa en mí. Yo tomo el control de tu trabajo, yo tomo el control de tu casa, yo tomo el control de todas las áreas de tu vida, pero ya no camines solo. Aprende a depender y confiar en Él. Dice, ustedes se salvarán solos si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Si tú estás tranquilo y confías en Dios, estarás fortalecido. Pero si tú quieres resolver todo a tu manera, sin pedirle un consejo y hacer lo contrario como Él decía, no vas a estar fortalecido, vas a estar cansado y te vas a meter en más problemas. Dice, pero no quisieron saber nada de esto. 16. No, dijeron ustedes. O sea, Dios les estaba diciendo, vengan, descansen en mí, yo los voy a defender, yo los voy a amparar, yo voy a pelear por ustedes. Y el pueblo decía, no, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Dios les decía, yo voy a pelear por ustedes, y ellos ahí aferrados, nosotros queremos entrar en batalla. Wow. Y a veces así nosotros. Dios te dice, yo lo voy a hacer por ti, solamente confía en mí, solamente espera en mí, solamente aprende a depender de mí, pero no, ahí quiere el hermano, la hermana entrar en batalla, a veces hasta con su propia casa. Y Dios no quería que ellos entraran en batalla, pero a veces nosotros queremos entrar en batalla con nuestros hermanos. No, dice Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Sin embargo, dice, ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. O sea, como si ellos quisieran enseñarle algo a Dios. O sea, como si los caballos veloces pudieran más que Dios. Estaban diciendo, no, Señor, tú no vas a poder. Necesitamos los caballos veloces. Y dice, sin embargo, aquí como que el Señor les regresa con la misma palabra que ellos usaron, porque ellos dijeron, los egipcios nos darán caballos veloces. Y aquí dice, la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándoles caza. O sea, Dios les dice, como si Dios les hubiera dicho, ¿quieren ver velocidad? La única velocidad que verán será la de sus enemigos dándoles caza. 17. Entonces Dios les estaba advirtiendo de lo que pasaría, pero aún así vamos a llegar al verso donde Dios espera a que tú y yo volvamos a Él. Uno de ellos perseguirá a 1000 de ustedes. Imagínate, un solo hombre iba a perseguir a 1000 de los del pueblo de Dios, todo porque no confiaron en Él. Dice, y 5 de ellos los harán huir a todos,
Quedarán como un asta de bandera solitaria sobre una colina o como un estandarte hecho jirones en la cima de un monte lejano. 19. 18. Así, este verso. Aquí alabamos a Dios por su amor y su misericordia. Dice, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Entonces Dios ya sabía lo que pasaría. Dios ya sabía que 1000 iban a huir delante de uno solo. Y Dios lo estaría mirando todo. Y a pesar de eso, y a pesar de su desconfianza, dice Dios, yo aquí estaré esperando a que ustedes regresen, esperando a que se den cuenta que sin mí no pueden hacer nada. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Entonces somos benditos cuando esperamos la ayuda de Dios. Entonces imagínate, el Señor iba a mirar a su pueblo sufrir y padecer. Dios diría, les hablé a mis hijos, les dije que confiaran en mí, que yo los ampararía, pero no quisieron. Sin embargo, a pesar de su desconfianza, a pesar de ser incrédulos, a pesar de que no creyeron en mis palabras, a pesar de que andaban pagando protección de Egipto, a pesar de todo eso, dice, el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y compasión. ¿En qué lugar estamos nosotros? Pagándole al mundo y viendo qué le vamos a dar al mundo a cambio de que nos proteja, a cambio de que nos ampare, a cambio de que haga algo por nosotros. O estamos confiando en el Señor, apoyándonos en Él. El Señor nos está diciendo, yo soy tu ayudador, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, y tú estás ahí creyéndole. O el Señor te está esperando, está viendo cómo estás batallando, luchando en tus fuerzas, pero te está esperando. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Dios miraría el dolor de su pueblo, sin embargo estaría ahí esperando a que el pueblo se diera cuenta y vinieran a Él. Dios no los iba a dejar, Dios no los iba a dejar, sino que permitiría el dolor y el sufrimiento, sin embargo estaría esperando por ellos. Así Dios espera todos los días por ti y por mí, esperando a que vengamos, a que acudamos a Él, y dice que Él lo único que quiere mostrarnos es su amor y su compasión. Hay un verso que dice, hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Tú y yo tenemos que creer que veremos la bondad del Señor. Él tiene cosas buenas para nosotros, pero toda nuestra confianza debe estar en Él. No confío en mi juventud, no confío en mis talentos, no confío en mi trabajo, no confío en eso que sé hacer muy bien, en eso donde nadie me gana, donde soy el mejor. No confío en eso, confío y me apoyo solamente en Dios. ¿Ven? Vamos a ir ahora a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Vamos a leer el capítulo 19 a partir del verso 8.
Esta palabra es cuando el rey Ezequías recibe amenazas de Sennacherib. Amén. Y dice la palabra que esas cartas donde él recibió las amenazas del rey de Asiria, él va a la casa del Señor y ahí las extiende delante del Señor. Entonces el pueblo de Israel, Dios les dijo: yo los voy a defender, los voy a librar y los voy a amparar. Sin embargo, ellos andaban buscando protección, andaban buscando pagarle a Egipto a cambio de protección. Pero a diferencia de ese pueblo en ese momento, aquí Ezequías hizo lo correcto. Aquí anotaba que Ezequías tuvo una fe firme, que supo hacia dónde direccionar la amenaza. Son 3 cosas que vamos a ver en estos versos. Ezequías supo hacia dónde direccionar la amenaza que recibió. Ezequías no negó la realidad, la admitió, pero creyó en el poder de Dios por encima de esa realidad. Entonces, aquí vamos a aprender de una fe firme que supo hacia dónde direccionar la amenaza. Admitió la realidad, pero se atrevió a creer en el poder de Dios por encima de esa realidad. Dice: y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Segunda de Reyes 19:8. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. 9. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió a él y envió embajadores a Ezequías, diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá. Aquí a partir del 10 nosotros tenemos que poner mucha atención y escudriñar esas palabras. A veces vienen voces a nuestra mente y ahí estamos preguntándonos: ¿será Dios o será el enemigo el que me está hablando? Cuando nosotros leemos la Biblia vamos a aprender la manera en que habla Dios y la manera en que habla el enemigo. Y aquí vamos a ver con estas preguntas cómo es que el enemigo habla a nuestra mente. ¿Crees que esté en NTV? ¿Se acuerdan cuando en el jardín de Edén la serpiente le dice a Eva: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto? Sí. ¿Cómo la serpiente se acerca a Eva con una pregunta? Y con una pregunta trata de hacer que Eva dude de lo que Dios le ha dicho. Entonces así tú y yo tenemos que tener discernimiento y saber cuando es el enemigo el que está hablando. Él viene y habla con preguntas. ¿Acaso Dios te ha dicho que no comas? ¿Con que Dios te ha dicho que no comas de ese fruto? Y así viene y te dice: ¿crees que lo vas a lograr? ¿Piensas que Dios te va a librar de esta situación? ¿Piensas que es suficiente lo que tienes para lograr lo que has pensado? ¿Piensas que algún día tu familia podrá ser salva? ¿Crees que eso sea posible? Así el enemigo lanza preguntas a nuestra mente. Y con esas preguntas el enemigo quiere que tú te enfoques en la realidad. Pero ahorita vamos a entender que la fe verdadera y la fe firme no niega la realidad, la admite, pero cree en el poder de Dios encima de esa realidad. Dice, vamos a ver aquí en la palabra: este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios
en quien confías te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Así viene el enemigo a nuestra mente. No dejes que Dios te engañe con las promesas que te hace, de que es tu sanador y mira, no se te ha podido quitar ese dolor, de que Él te da alegría y mira, estás bien triste por tus hijos. Y viene así con preguntas a nuestra mente. Aquí no era una pregunta, aquí le estaba diciendo, no dejes que tu Dios en quien confías te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Y así empieza a trabajar la mente. Y Ezequías pudo empezar a decir, ¿será verdad que las promesas de Dios son mentiras? Así como muchas veces de nosotros dudamos. Y sabes aquí algo bien importante, que tus hechos y mis hechos, a ver si se entiende, son como voces en lo invisible, en lo espiritual. Cuando Israel ya iba a dejarle sus riquezas a Egipto y pagar por protección, era un acto físico, ¿sí o no? Sí. Un acto físico que estaba hablando y que en lo espiritual estaba diciendo, no creemos que Dios nos va a rescatar. Así nuestros hechos hablan. Nuestros hechos muestran a Dios nuestra confianza o nuestra desconfianza en Él. ¿Cuándo tú le muestras a Dios que confías en Él? Cuando oras, cuando Dios ve que ahí te postras, doblas tus rodillitas o cierras tus ojos o levantas tus manos, si tú estás orando es porque estás confiando. Tus hechos le muestran a Dios tu confianza o tu desconfianza. Pero si Dios te ve, por ejemplo, hacer una llamada, oye, compadre, préstame 500 pesos porque creo que no me van a pagar. Con ese hecho, ¿qué le muestras a Dios? ¿Confianza o desconfianza? Desconfianza. Y si tú dices, no, hoy no voy al culto, yo mejor me quedo a sacar más trabajo. A lo mejor si no trabajo hoy, no como mañana. Y no llegas al culto, ¿qué le muestras a Dios? Desconfianza. Pero si tú dices, allá voy, Señor, hace un montón de frío, ya no trabajé, pero voy a escuchar la palabra, le muestras a Dios confianza. Entonces nuestros hechos le muestran a Dios o nuestra confianza o nuestra desconfianza en Él. Dice el 11. Tú sabes perfectamente, era el rey hablándole a Ezequías, y así es como el enemigo habla a nuestra mente. Dice, tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? Entonces aquí lo que el enemigo quería hacer, lo que la voz enemiga quería hacer en Ezequías, era que Ezequías dudara, que Ezequías pusiera su mirada 100% en algo. Le estaba diciendo una verdad o una mentira. Le decía a Ezequías, tú conoces perfectamente que los reyes de Asiria derrotan y vencen a todo aquel que se les pone en el camino. ¿Eso era verdad o era mentira? Era verdad, porque era verdad que los asirios derrotaban a los reyes de la tierra. Y el enemigo, la voz enemiga le estaba diciendo a Ezequías, tú lo sabes perfectamente, que los asirios acaban con todo el que se les pone enfrente. Y así entonces viene la voz enemiga y te dice, tú sabes perfectamente que todas las personas que tienen esa enfermedad mueren. Y a lo mejor es una realidad. Y así tú
Tú lo sabes perfectamente. La voz enemiga le estaba diciendo a Ezequías una verdad, porque era verdad. Así como es verdad que a lo mejor la economía está cayendo, así como es verdad que a lo mejor hay enfermedades, son verdades. Pero ahorita vamos a ver lo que Ezequías contestó, el 12. ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Rezef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar. Mis antecesores los destruyeron a todos. Una voz que quería intimidar a Ezequías. Mis antepasados han destruido a todos los pueblos. ¿Tú serás la excepción? Y esas son las voces que vienen a veces a nuestra mente. No te engañe tu Dios en quien confías. ¿Escaparás tú? ¿Dios podrá librarte? A veces nos pasa, queremos estudiar alguna carrera y esto venía a mi mente. Y esa voz enemiga nos dice, ¿no sabes que todos los que estudian eso fracasan y no tienen éxito? Son esas voces. O no eres suficiente. Aquí en ese no eres suficiente venía a mi mente, tampoco eran suficientes 5 panes y 2 peces. Pero de eso que no es suficiente, Dios hace grandes cosas. Y a veces a nosotros pueden decirnos, no eres suficiente. Y cuando nos digan eso, nosotros contestaremos, tampoco eran suficientes 5 panes y 2 peces. Pero Dios lo hace en nosotros. Dice, mis antecesores los destruyeron a todos. 13. ¿Qué sucedió con el rey de Amad y el rey de Arfad? O sea, las voces enemigas le estaban diciendo cosas que eran reales. Cosas que eran reales. Le estaba diciendo. Y Ezequías, a pesar de que las cosas eran reales, él tenía que aferrarse a creer en Dios. Y a veces el enemigo, esas voces de duda, ¿sabes qué hacen? Hacen esto. El rey le estaba diciendo, los asirios destruyen a todo aquel que se les pone en el camino. Nadie ha escapado de nuestras manos. Nuestros antecesores lo han destruido todo. Como si hiciera esto. O sea, mira solamente la realidad y no puedes ver más allá. Como si se nublara nuestra vista, pero ahí es donde nosotros tenemos que confiar más en Dios. Dice el 14. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. 16. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, aquí, el 17, Ezequías hizo lo mejor. Le llevó su causa, su problema a la casa de Dios y lo presentó ante Dios. Pero aquí el 17, Ezequías le dice a Dios, es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Entonces la fe verdadera sí admite el problema, porque Ezequías decía, es cierto lo que él me ha dicho, porque era verdad. Entonces nuestra fe es una fe que no niega el problema, lo admite, lo acepta. Y le dice Ezequías las palabras desafiantes, porque verdaderamente es un desafío creerle a Dios cuando hemos
todo lo contrario. Dice el 18: han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor, nuestro Dios, rescátanos de su poder, así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Ezequías buscaba que Dios lo librara, pero no quería tampoco para decir: yo por mi poder pude vencer a los asirios. Él quería que Dios los libraran, sí, porque tenía miedo, tenía preocupación. Pero él dijo: para que todos los reinos de la tierra sepan que tú eres Dios. A veces nosotros queremos lograrlo, pero para que ya que lo hemos logrado, nos jactemos de nosotros mismos. Y no es así. Dice: para que todos sepan que tú eres Dios. Amén. Entonces Ezequías tuvo una fe firme. Las palabras que le hablaban sus enemigos eran palabras desafiantes, eran cosas que eran reales, pero a pesar de ser reales, él tenía que creerle a Dios. Yo, por ejemplo, un martes que fue 6 de enero, las voces que venían a mi mente eran: es 6 de enero, no deberías ir a vender, porque toda la gente está gastada. Anoche fue 5 y ya gastaron en los juguetes de sus niños. ¿Era una realidad? ¿Sí o no? Sí era real, pero yo tenía que creer por encima de la realidad. Y Dios nunca falla. Dios nunca falla. Amén. Tenemos que creerlo. Dice ahora, vamos a ir a... Ahí mismo nos vamos a ir hasta el verso 34. Ahí mismo hasta el verso 34. 33. Wow. No, creo que es 32, perdón. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. O sea, no iba a haber guerra, no los iba a atacar, no iba a haber nada. Dice: ni una sola flecha lanzarán. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel allá en Isaías? Ya estaban buscando protección, pagando por protección, porque no le creían a Dios. Pero aquí el Señor habla y Ezequías hizo lo correcto. Oró, presentó su causa a Dios y creyó en el poder de Dios para librarlo. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. 34. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Imagínate, los asirios venían contra el pueblo de Dios. Ezequías le pide a Dios ayuda, socorro, amparo, fortaleza, fuerza. Y dice aquí que el ángel del Señor vino por la noche y mató a 185,000.
O sea, se durmieron planeando al otro día, no sé, ir a atacar al pueblo de Dios. Se duermen, llega la noche, todos se duermen y al otro día amanecen 185,000 muertos. ¿Te imaginas? O sea, nosotros, porque a lo mejor no lo hemos vivido, pero imagínate que nos durmiéramos y despertáramos y Dios guarda este pueblo y un montón, miles de hombres muertos. El pánico se apoderaría de los que quedaron. Y ahí es donde Dios nos dice, no hay para que tú hagas algo. O sea, tú no tienes que hacer nada, solamente creerme. Quizás nadie se imaginaba lo que Dios iba a hacer. Y Dios no quiere acabar, ni matar, ni destruir a nadie. Pero en ese momento ellos se disponían a acabar con su pueblo. Y entonces Dios dice, no hay para que tú pelees, no hay necesidad de que tú agarres un arma, o sea, no hay necesidad de nada, solamente créeme. Quizás nadie se imaginaba la manera en que Dios iba a derrotar a los asirios. Tal vez no sé si pasó por la mente de alguien o no, pero Dios lo había dicho. Y fue en un momento, en esa noche todos se duermen y al otro día 185,000 amanecen muertos. Imagínate el pánico que se apoderó de los que quedaban. Pero Dios a su pueblo lo ama, lo cubre, lo ampara, lo preserva, lo protege. Solamente créele. O sea, Dios no tuvo que hacer nada más, el pueblo menos, solamente Ezechías le creyó y el pueblo le creyó y Dios en una noche acabó con todos sus enemigos. Dice, cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. ¿No había dicho Dios por el camino por donde vino regresará? Y se cumplió. Cuando el rey mira todo eso, dice que regresó a su propia tierra. No hubo necesidad de que pelearan contra él, no hubo necesidad de que los del pueblo de Dios lo hicieran huir solito, porque Dios dijo, y si Dios dijo, Dios lo hará. Amén. 37, volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. 37. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Sus propios hijos mataron a espada a ese rey que le dijo a Ezechías, no confíes en las promesas de tu Dios. Amén. No hay para que tú pelees, no tienes que defenderte, no tienes que tener el control de todas las cosas, solamente confía en Dios. Dios hace cosas poderosas. Y esta matanza que hubo no fue para el pueblo de Dios, para aquellos que eran amados por Dios, era Dios protegiendo a su pueblo. Yo me imaginaba esto y sí sentí como algo. Imagínate que por la noche todos van y duermen y al otro día nadie se imaginaba que al otro día 185,000 personas muertas. O sea, ¿qué será? Como 20 veces este pueblo. Muchas personas, muchos cadáveres. Pero nosotros tenemos que creer y confiar en Dios. Porque ese pánico que le sobrevino a los sobrevivientes no es pánico para los hijos de Dios. No es para nosotros. Y que Dios guarde a los que levantan su mano contra los hijos de Dios. Amén. Vamos entonces ahora, ya vamos a terminar. Ya solamente vamos a leer el Salmo 20 en NTV. Salmo 20, NTV. Es el tiempo.
Pero vamos a leer este salmo y yo le pido a Dios que lo comamos, que lo creamos, que lo hagamos nuestro, que lo memoricemos y que al orar sea lo que sale de nuestros labios, la palabra de Dios. Dice que para el director del coro, Salmo de David, que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Está hermosísimo el 2. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus dádivas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Interludio. 4. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. 5. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Rosita, ¿tú qué vas a usar banderas? Estás diciendo victoria de Dios. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. 6. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido, le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro Rey. Oh Señor, responde a nuestro grito de auxilio. Hasta ahí. Amén. Dice entonces, tú no tienes que pagarle a nadie para que te proteja. Dice que tu ayuda la envía Dios desde su santuario. Tu ayuda no viene de Estados Unidos, del presidente, de Guatemala, de no sé de dónde pueda ser. Tu ayuda viene desde el santuario de Dios. Desde el cielo Él te envía ayuda. Amén. Y tienes acceso a ese cielo cuando invocas el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esa es la palabra y dice el nombre del Dios de Jacob te defienda. Amén. Solamente confía en Él, solamente espera en Él. Y dice, hay una versión en la TLA donde dice que todos tus planes tengan éxito. Dice que se haga realidad todo lo que piensas hacer. Amén. Amén. Pero vamos a confiar en Él, a apoyarnos en Él. Y siempre recuerda, tu ayuda Dios la envía desde su santuario. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Hasta darle un fuerte aplauso al que vive. Él es bueno. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Aunque parezca todo imposible, aunque parezca todo imposible, hoy sabemos y conocemos que Dios es todopoderoso, es grande, es fuerte,
que Dios es nuestro refugio y en toda dificultad manifiesta su amor, su misericordia para aquellos que le aman. Vamos a adorarlo, vamos a darle gracias. Puedes decirle: Padre, toda mi confianza está en que tú has dicho que todo lo que pasa en nuestra vida es por nuestro bien. Aunque no veamos el sol, aunque veamos oscuridad, sabemos que tú cuidas y guardas a los que te temen, a los que confían y esperan en ti. Enséñanos, ayúdanos a confiar, a esperar. Esperemos tu gloria manifestarse. Todas las cosas están en tus manos. Te adoramos. Recibe esta oración.
confiamos y esperamos en ti. Y en este momento nuestra vida la entregamos en tus manos, Señor. Llévanos con bien a casa, guárdanos de todo mal, y en este momento entregamos todos nuestros pensamientos para tu gloria. Gracias, vamos con bien a casa, dormimos, descansamos bien, pues tú sustentas nuestro sueño. Y en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este momento, Señor, esta palabra que nos sacia, que nos levanta, Señor, que nos ayuda, que nos salva, Padre. Nuestra confianza está en ti. Asimismo, Padre, te damos gracias por la ofrenda, por el diezmo, por la primicia que tus siervos hoy van a depositar, pero también te